Bien, antes de comenzar, invitarlos a acercarse y algunas consideraciones antes de comenzar. Lo primero es que en una situación de normalidad dentro del Labrí, cuando se realizan los retiros temáticos, ya para que ustedes tengan una idea, Labrí funciona con actividades permanentes durante todo el año. No es una casa de retiro como conversábamos hace un rato atrás, sino que los obreros viven en ese lugar, por lo tanto es la casa de ellos, y ellos te invitan a su casa, ¿ya? Por esa razón, entonces, las horas de cocinar, lavar la loza, hacen parte de la dinámica y de la experiencia digamos, que uno va a buscar, porque uno va a buscar algo al Labrí que puede ser comprender mejor tu vida cristiana, tal vez resolver algún tipo de dilema ni siquiera teológico. Hay mucha gente que ha ido al Labrí que ni siquiera son cristianos. Eso se puede leer en algunos libros. Hay un libro en particular que se llama Labrí, que lo escribió Edith Schaeffer, donde ella cuenta cómo fue todo el proceso, ¿ya? Ese libro no está traducido ni al español ni al portugués, está solamente en inglés, ¿ya? Entonces está disponible. De hecho, Edith Schaeffer escribió más que Francis Schaeffer, ¿ya? Fue una mujer muy prolífica en cuanto a su escritura teológica, una excelente teóloga, y aparte de eso era el alma del Labrí, ¿ya? Era la persona que se encargaba de los detalles, las cosas, las flores. Y en ese libro se manifiesta también esta misma idea. Tú vas al Labrí en algún periodo de tiempo, ellos le llaman no sé si han escuchado la expresión short term, que es un periodo de tiempo corto, donde tú vas a algún lugar, sobre todo en Europa y Estados Unidos se da mucho que la gente va a hacer ayuda social por un short term, que sería un periodo de tiempo corto. La Labrí funciona con periodos de tiempo, esos terms, pero que son extensos, ¿ya? Son de 2-3 meses. Hay gente que se queda 6 meses en Labrí estudiando algún tema en particular, ¿ya? Entonces han habido muchas personas, esto lo comento, digamos, para entender un poco más cómo funciona Labrí, y en ese periodo de tiempo la persona tiene que someterse a la vida cotidiana de las familias que viven ahí, ¿ya? Entonces uno se adapta a la vida que ellos tienen, que para nada es una vida ascética, o sea, esto no es un tema de ir y perderte en el universo, no, estamos siempre hablando de realidad, ¿ya? Labrí probablemente es el lugar donde tú tienes el choque de realidad más importante, porque todo gira en torno a que tú comprendas tu situación en el mundo en el momento presente, ¿ya? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, donde tú estás en el momento en que estás, ¿ya? Y para eso claramente hay que tener mucha noción de la realidad, ¿ya? No puede ser algo fuera de la realidad. Entonces en esa dinámica dentro de la casa, almorzar tan rápido como hoy día no existe, porque siempre hay un periodo de sobremesa en el cual las personas tienen tiempo para seguir conversando de lo que sea, no solamente de las charlas, ¿ya? De la vida, conocerse un poco más. Y cuando tú vas, por ejemplo, durante un fin de semana, que es viernes, sábado, domingo, tú te internas el día viernes en la tarde, se abre el retiro de fin de semana, retiro temático, el día viernes con una charla, el día sábado son 2 charlas en la mañana, igual como lo tuvimos hoy, y de ahí durante la tarde no hay ninguna actividad hasta las 6 de la tarde, que es la cena, ¿ya? Entonces tú tienes todo ese tiempo para poder conversar, y eso es muy enriquecedor, es muy bueno, ¿cierto? Y en la noche, después de la cena, se tiene, en los retiros temáticos, se tiene una discusión respecto de alguna película o serie o documental, que lo ven todos juntos y en base, como es temático, en base a lo que se está hablando, entonces todos pueden participar, opinar, y se hace una especie de exégesis cultural, ¿ya? Eso es muy, muy positivo también. En algunas, por ejemplo, que tuvimos, muy interesantes, a mí me tocó seleccionar
o una película o un documental que hablara sobre el cuidado, la responsabilidad cristiana sobre el medio ambiente, ¿ya? Es un tema muy politizado hoy en día. De hecho, los grupos más conservadores acusan que todo este planteamiento sobre calentamiento global y todo lo demás es un invento de la izquierda global, el globalismo, la Agenda 2030, pero nos olvidamos de que la Biblia sí demanda de nosotros un cuidado sobre la creación que Dios nos dejó. Entonces fue súper difícil encontrar un material para poder ver que no esté tan politizado, ¿ya? Sin embargo, encontramos uno muy muy bueno, muy interesante, porque era muy técnico, pero dentro de lo técnico era simple, era sencillo. Y para nuestra sorpresa, dentro de la gente que había en ese retiro, es el título, ¿ya? Responsabilidad cristiana medioambiental, había dos doctores en biología, ¿ya? Un doctor en biología y un doctor en ciencias agropecuarias, ¿ya? Entonces, claro, yo soy teólogo, ¿ya? De repente uno dice, estás frente a una persona que, en el caso del doctor en ciencias agropecuarias, estaba haciendo su postdoctorado. Entonces, ¿qué vas a hablarle tú a un postdoctor? ¿Te entiendes? Sin embargo, lo interesante fue de que, a Dios gracias, la elección del documental que escogimos, que fue un documental llamado Kiss the Ground, Besa al suelo, está en Netflix creo todavía, donde nos habla justamente de cómo la absorción de carbono va a contribuir mucho más a acciones de eliminar todo lo que pudiera generar más carbono. Ambas cosas pueden caminar juntas, pero la clave está en la absorción de carbono en la tierra, y la tierra lo hace a través de las raíces y a través de las plantas que captan el carbono y lo meten a la tierra, y a la tierra le sirve para producir. Entonces se genera una simbiosis ahí bastante interesante. Eso es la BRI en términos generales, porque el día domingo, como generalmente es día de iglesia, en la BRI Inglaterra, por ejemplo, van a un templo que queda bien cerca de la BRI. Invitan a la gente a ir. El que quiere va, el que quiere se queda. En Brasil se construyó una capilla dentro del sitio, y se trabaja una jornada devocional, que es otra instancia bastante interesante, porque se nos lleva a nosotros a practicar disciplinas espirituales, ¿ya? A propósito de lo que yo hablaba delante, lectura de la Biblia, meditación, ¿ya? Y claro, hay cristianos que se oponen al tiro. ¿Cómo vamos a meditar si esa cuestión la hacen las religiones orientales? No, te enseñamos a meditar en la palabra de Dios, en la contemplación. Entonces, la BRI tiene un aspecto holístico que a nosotros nos encantaría poder también traerlo, ¿ya? Por esa razón hemos pensado en retiros de fines de semana para el próximo año. Es una idea que se las comparto antes de comenzar, para que nos ayuden en oración. O sea, esto solamente se va a poder hacer realidad si personas que tienen intereses en común, si tenemos intereses en común, podemos llevar a cabo una actividad como esta, ¿ya? Así que eso como para que vayamos comprendiendo un poco más de cómo funciona. Hay algunos videos, nosotros dejamos en la cuenta de Instagram de Amigos de la BRI Chile, ahí hay unos videos de 3 branches, de 3 filiales de la BRI, ¿ya? Donde ustedes pueden ver, porque ellos te muestran cómo es un día o un periodo de tiempo ahí en la BRI. La charla que voy a comenzar ahora, que lleva por título Las puertas del confinamiento no prevalecerán contra la iglesia, esta charla yo la di el año 2020 en el primer retiro post pandemia, ¿ya? En ese momento tenía otro nombre, pero la di originalmente en la BRI Brasil. Por lo tanto, el grueso de esta charla ya fue hecha en Brasil, ¿ya? En este contexto que les digo yo, la gente vino a la BRI para poder hablar sobre el tema de la pandemia y cómo la pandemia había afectado a la vida cristiana. Entonces, lo que van a escuchar ustedes hoy día no es una exposición original, ¿ya? Porque yo ya la entregué en la BRI Brasil en mi función de obrero. Los obreros tienen la responsabilidad no solo de mantener la casa y los espacios, ¿ya? Como helpers uno puede hacerlo, pero el obrero tiene que dedicarse también a generar debate, ¿ya? Y ahí también, volviendo a la primera colocación que hiciste, Javier, sí, sobre este tema de cómo hacemos público esto, cómo llevamos la realidad de la teología a las calles, al día a día.
Yo creo que ahí en ese sentido la responsabilidad del creyente como teólogo público en general es fundamental. Nosotros somos los que tenemos que tomar los temas, tratarlos y exponerlos. Si ustedes buscan después, por ejemplo, ahí en mi Instagram personal, tengo algunos comentarios de situaciones puntuales, ¿ya? Por ejemplo, estos muchachos arrojando sopa de tomate en una pintura de Van Gogh y los otros ataques que han habido tantos que ya no se puede escribir mucho más, ¿ya? Sobre el tema. Pero ahí hay un poco una idea de cómo tú racionalizas lo que ocurre en tu entorno, eres parte del debate público, pero siempre colocando la cosmovisión bíblica en lo que tú estás opinando. Y esa es una de las formas que debemos retomar. Esto era muy común en los pastores de la antigüedad. Los pastores siempre tenían tribuna en los diarios locales, en los periódicos de las ciudades pequeñas, siempre había una columna de algún pastor evangélico, ¿ya? Hay que retomar esos espacios, pero para retomarlos tenemos que dejar de lado nuestros fanatismos religiosos y poder abordarlo de una mirada más abarcante, ¿ya? Entonces también es un desafío para todos nosotros. Entonces, dentro de nuestro encuentro presencial, ¿cierto?, que llevaba por título La verdadera espiritualidad y los estragos del confinamiento del alma, esta charla lleva por título Las puertas del confinamiento no prevalecerán contra la Iglesia. Eso ya sería, ¿cierto?, en lo que yo les mandé ahí, sería el segundo slide, ¿cierto? Vamos ahí al tercero, para que ustedes ya lo puedan tener a mano. Por definición, confinamiento es un aislamiento temporal, generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. Esa es una definición que encontré de diccionario. Ahora, el confinamiento como tal, nosotros sabemos de que se hace valer a través de una herramienta constitucional llamada toque de queda, ¿ya? En el cual las personas encargadas del orden público tienen este mecanismo para justamente poder alterar la situación de normalidad, ¿ya? Esto está protegido por ley, alterar la situación de normalidad, transitar libremente por las calles, reunirse libremente, es el toque de queda, el mecanismo por el cual se puede aplicar, ¿cierto?, la ley. Y también se alteran, ¿cierto?, los derechos y libertades de las personas, ¿sí? Eso por un periodo determinado, eso nosotros lo sabemos y hemos visto también el debate ahí en el hemiciclo de cuando se discute algún tipo de acción puntual, sobre todo en la macrozona norte, macrozona sur, está ahí. Ahora, ¿cuál es la idea? Esto está garantizado por la Constitución, por lo tanto tiene que estar regido dentro de los estándares de la Constitución política de cada país y por razones extraordinarias y graves, o sea, no puede ser por antojadizo, tiene que haber una situación puntual, pero el fin último siempre es proteger un bien mayor, ¿ya? Eso es lo que generalmente se argumenta. Antes del confinamiento sanitario por la pandemia, en todo el mundo, Chile convivió con toque de queda desde octubre del 2019. Algo se hizo referencia en algún momento también en el cruce de opiniones. Durante lo que se denominó estallido social de octubre del año 2019. ¿Para qué? Para facilitar el confinamiento por razones de seguridad. Ahí estamos viendo cómo aplica el principio que se acaba de presentar. Y fue en este contexto que para nosotros, mi esposa y yo, nuestros hijos también, trabajando como ayudantes en ese momento en Brasil, comenzamos a acompañar a distancia a la familia y amigos que estaban muy angustiados por la situación sociopolítica vivida entre octubre del 2019 y marzo del 2020 que se anuncia la pandemia. Entonces, fíjense, si el confinamiento es un tipo o una forma de reclusión, ¿ya?, es un internamiento y es un encierro por razones de salud o seguridad, nosotros tenemos dos opciones: ser confinados o autoconfinarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Muchísimas gracias. Repito, tenemos dos opciones: ser confinados o autoconfinarnos, ¿sí? En términos generales, lo primero es mucho más común que lo segundo. Sin embargo, lo segundo también ocurre, ¿ya? Y se da por una serie de situaciones. Desde una muerte de un familiar, uno pasa a una introspección
que muchas veces te puede hacer autoconfinarte. Tú no quieres estar en contacto con nadie, ¿ya? Prefieres estar en soledad. Cualquier tipo de luto genera este tipo de situación, pero también puede ser asuntos de salud. Cristian hace un rato atrás nos decía, si empiezo a toser me voy a poner la mascarilla para no afectarlos a ustedes, ¿cierto? Hay un tema de salud que nosotros también podemos decir, no, yo no me siento bien, y debería ser el sentido común, no me siento bien, estoy con fiebre, prefiero quedarme en la casa, prefiero autoconfinarme. Ahora, cuando pasa esta situación de algún tipo de luto, sea cual sea, familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa, un incendio, en fin, cualquier tipo de pérdida, ocurre una situación que la psicología la denomina como el confinamiento del alma. De ahí viene un poco la idea del nombre de nuestro encuentro. Pueden ir a la siguiente página. Chile comenzó a lidiar con el confinamiento del alma antes de la pandemia. Los hechos de violencia que se vivieron pasaron de la calle a las relaciones interpersonales. Hay un camino que, como decía Salo hace un rato atrás, prender el televisor durante el tiempo de la estallido social dejaba a la gente muy angustiada, ¿ya? Porque eran siempre contactos en directo con el centro de la ciudad de Talca, con la ciudad de Concepción, y lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en Brasil, era que Chile estaba ardiendo por todos lados, ¿sí? Si bien es cierto, se concentraba en algunos lugares, pero poco se vio de una situación similar en las poblaciones, en las villas, incluso en los sectores más acomodados de la sociedad, ¿ya? Era lo que nos transmitían los medios de comunicación. Ojo, no con eso estoy diciendo de que fue un invento de los medios de comunicación. Simplemente estoy hablando desde alguien que, en un contexto de estar en otro país, veía algunas cosas. De hecho, la televisión brasileña ni siquiera le dio mucha tribuna a la situación. Era más a través de redes sociales que nosotros teníamos acceso a esto. Ahora, pasaron, como dije, de la calle a las relaciones interpersonales, y de las relaciones interpersonales el confinamiento pasó al alma de muchos chilenos, de muchas personas. Y esto hizo que parte de la población se recluyera internamente en lo que le coloqué como nombre acá, toque de queda del corazón. O sea, preferimos aislarnos en el tiempo de el estallido social antes de la pandemia, ¿sí? Ahora, esta fue la base emocional con la que Chile recibió la noticia de la pandemia. O sea, ya no era una buena base, ¿sí? En términos emocionales fue desastroso, porque la pandemia nos hizo mantenernos en un estado de reclusión, ¿sí? Y a las relaciones debilitadas ahora se suma la posibilidad de que por juntarme con alguien me contagie de coronavirus. Entonces la situación no fue la mejor. Pueden ahí ver la siguiente página. Nicolás Christakis, que es un médico y filósofo de la Universidad de Yale, escribió un libro que se llama La flecha de Apolo. En el libro, la flecha de Apolo, aquí un pequeño paréntesis, es parte de la mitología griega, ¿ya? Dicen que Apolo comenzó a lanzar flechas para poder herir a la población por una molestia. Generalmente los dioses griegos se molestaban y generaban este tipo de catástrofes. Y la enfermedad que atacaba a la población no iba a terminar hasta que se le acabaran las flechas a Apolo, ¿sí? Pero tenía los días contados. Eso lo planteaba también la misma historia. Y es interesante porque Nicolás Christakis toma esta idea, el libro está en español, la flecha de Apolo, y entonces él viene a plantear de que la situación, como médico, la situación del coronavirus tenía sus días contados. Fue bastante optimista en ese sentido cuando escribe él este libro. Y en ese libro él cuenta lo que él vivió como médico en una sala de urgencia con gente llegando por coronavirus o con cuadros respiratorios graves y sin saber qué hacer, ¿verdad? No había más información, y entonces él cuenta en ese libro eso es lo que él escribe. Así que, a pesar de que fue bien, como les dije, optimista,
leer cada página del libro te hace recordar lo que uno veía en los medios de comunicación, lo que supiste de pronto de un tío, un amigo, un primo, un vecino que murió, ¿ya? Están en ese libro que se llama La flecha de Apolo. Cierro ahí el paréntesis. Nicolás Christakis, entonces, en este libro dice que el miedo a la plaga fue formidable, son las palabras que él usa, sobre todo cuando las muertes parecían descontroladas. En muchos casos, este médico, Christakis, asumió el papel del familiar que se despedía de un ser querido en su lecho de muerte, por la prohibición de acercarse a un infectado. En ese tiempo estaba prohibido acercarse. Y el miedo a la muerte, dice Christakis, el miedo al dolor, al sufrimiento, solo vino a arraigar aún más el confinamiento del alma de muchas personas. Ahora ya a nivel global, ya ni siquiera era solo lo que había ocurrido aquí en Chile. Ahora estamos hablando de un tema global. Lo interesante para el análisis que yo los quiero invitar es que, a pesar de la esperanza cristiana, los cristianos caímos en la misma. Tal vez por lo que decía Javier delante. No supimos cómo responder. ¿Sí? Y tal vez usamos muchas frases cliché en la soberanía de Dios. Claramente sí. Pero ¿cómo dar respuesta a lo que está ocurriendo? Bueno, gente como este médico y filósofo tampoco sabían qué responder. ¿Sí? Ahora, ahí pasen a la siguiente página. Por otro lado, había personas totalmente escépticas a la situación global. Y estas personas totalmente escépticas fueron inmisericordes con los que tenían miedo. Y lo que es peor, muchos cristianos también fueron absolutamente contrarios a lo que Jesucristo nos enseña en el Sermón del Monte sobre ser misericordiosos, ¿ya? Cerrando con ello toda puerta de relación con aquellos que tenían miedo. Y ojo acá, porque hasta aquí nosotros no podemos decir quién es el principal culpable de la pandemia. Incluso podemos tal vez sentarnos a intentar debatir sobre lo que fue el estallido social de octubre de 2019. El punto es que, como se dijo hace un rato atrás acá en la conversación o cuando se surgieron las opiniones, el cristianismo es llamado a acoger. Y en estas situaciones complejas, el cristianismo se atrincheró y desde una trinchera simplemente comenzó a atacar. ¿Y qué es lo que generó eso? Por un lado, apatía, por otro lado, rechazo. Un rechazo tal vez aún mayor a lo que la iglesia plantea y a lo que las personas pudieran escuchar. Fíjense hoy día, yo quiero invitarlos a que se miren entre ustedes, ¿ya? Piensen la mirada entre ustedes que están ahí. Hoy día nosotros ya no somos obligados a usar mascarilla, independiente de que queramos usarlas por razones de salud, ¿sí? Tampoco somos impedidos de reunirnos. Afuera hay un letrero que dice aforo máximo. Esa fue una de las palabras o de las frases más leídas, escuchadas. Aforo máximo, tantas personas. Ya no somos obligados a reunirnos en números más pequeños. Y ojo que el levantamiento fue hace poco. Nosotros teníamos pensado dar un link, no sabíamos cuánto era el espacio acá, pero cuando abrimos las inscripciones dijimos, bueno, esperemos que nos digan cuánta gente se permite tener en ese lugar. Pero entre medio salió cierto este cambio y a Dios gracias podemos estar todos hoy día acá. Ahora, tampoco estamos siendo forzados a quedarnos confinados en casa. Sin embargo, el confinamiento del alma podría ser catalogado como la pandemia después de la pandemia. Porque todos, en distintas formas, estamos resintiendo el peso de haber estado confinados desde octubre del año 2019 hasta junio del 2021. Con todas las variaciones, tuvimos momentos de mayor apertura, momentos más cerrados, pero el alma no se ha sanado. Y ese es un poco el tema que yo los estoy llevando a pensar. Porque por un lado, tanto la polarización política del octubre de 2019, pasando por los plebiscitos y elecciones, como también la falta de empatía en situaciones relacionadas a la pandemia, fueron desfavorables para la iglesia, que viene perdiendo reputación pública hace varios años. ¿Ya? Vayan ahí a la siguiente página. Ahí ustedes ven un gráfico. Yo tomé esta información de un informe, esto es un centro de estudios que se llama Latino Barómetro, ¿ya?
Ahí hay un pequeño error, dice de 2010 a 2020, la verdad es que tiene que decir del 2000 al 2020, ¿ya? En ese informe Latinobarómetro, que es este centro de estudios de opinión pública, revela que la confiabilidad de las personas en la religión o en la iglesia pasó de un 79% el año 2020, confianza o credibilidad, a un 31% el año 2020. El gráfico está ahí, el gráfico habla por sí solo. La baja confiabilidad y mala reputación pública claramente han socavado la capacidad de la iglesia de hablar con autoridad en la plaza pública. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que mirar y ver qué es lo que está ocurriendo allí. Pero también la capacidad para lograr la lealtad de sus propios miembros. Si no, pregúntenle a los pastores de sus iglesias. O a nivel por lo menos denominacional. Cómo bajó la asistencia, bajó el apoyo, bajó la cantidad de gente que se compromete. Vayan a la siguiente página. El peladito simpático que aparece ahí se llama Carl Trueman, ¿ya? Carl Trueman es, para mí hoy, uno de los principales teólogos públicos del mundo, ¿ya? Los invito a que busquen literatura de él, hay en español, y van a poder entender mucho de este tema contextual. Ahora, él en un artículo muy reciente, publicado por el Acton Institute, ustedes lo pueden buscar después en internet, Trueman se hace la siguiente pregunta: ¿hay alguna esperanza de que esta situación, paréntesis, ojo, él está haciendo el mismo análisis que les acabo de plantear yo, solo que Trueman lo ve en Estados Unidos, ¿ya? Cuando leí esta cuestión yo fui a los informes que por lo menos son más creíbles, Latinobarómetro es uno de ellos, y vi que la situación se replicaba, ¿ya? Con distintos números, ¿ya? Entonces por eso Carl Trueman se hace una pregunta muy similar a la que nos podríamos hacer nosotros. ¿Hay alguna esperanza de que esta situación pueda revertirse? ¿O las iglesias en Occidente están condenadas a un declive lento pero inexorable? ¿Nos resignamos a retirarnos al olvido digno? ¿O continuará el bochornoso caos de las últimas 2 décadas? Bastante pesimista por ese lado Carl Trueman en las preguntas que se hacen. ¿Cuál es el punto de Trueman? Trueman plantea que los problemas que han llevado a la iglesia a esta situación son los asuntos obvios de hipocresía y corrupción moral, abuso infantil, escándalos financieros encubiertos institucionalmente dentro de la Iglesia Católica Romana, así también como los propios escándalos y corrupción del protestantismo, que por ser escándalos fragmentados son menos visibles, pero están igual, ¿ya? Trueman es tajante al decir que esto hace que cualquier declaración de superioridad moral en la plaza pública se considere como hipócrita, ¿ya? Lo dijo unos 20 años antes otro teólogo llamado siempre se me olvida el nombre de Brennan bueno, me voy a acordar ya en el trayecto, pero aquellos que, yo creo que tú te acuerdas de la banda cristiana llamada DC Talk. Ellos en un disco llamado Jesus Freak en los años 90 tenían en la introducción un audio de un pastor que decía: una de las cosas más inverosímiles de este mundo es lo que los cristianos predican y lo que practican. Y lo que ellos practican no tiene ninguna relación con lo que predican. Y eso, dice este predicador, es una de las cosas más estúpidas de este mundo. No tiene sentido, ¿ya? Estamos hablando que ese audio es de los años 70, ¿sí? Para que vean más o menos cómo no ha cambiado mucho la situación, ¿ya? Ahora, pues, tenemos por un lado personas con el alma confinada y por otro lado la iglesia que se preocupa con asuntos del alma pero con una reputación disminuida, ¿ya? ¿Qué podría salir mal de eso? ¿Cierto? Ahora, si a la situación de la iglesia le añadimos el papel de la tecnología y sobre todo durante la pandemia, aquí nosotros podíamos estar frente a un golpe devastador de autoridad de la iglesia, ya que las redes sociales y la tecnología permitió a las personas un fácil acceso a una variedad aún mayor de contenido espiritual,
Entonces, cualquier búsqueda sobre algún tema espiritual, busco y puedo ver. Ya no necesito mi localidad, a mi iglesia local. No necesito a la red local de cristianos que tengo cerca. Porque si tengo interés en algo, lo busco. Lo busco en Google, lo busco en Internet y hasta cierto punto, desestimando a aquellos que pudieran enseñarme, prefiero seguir a los grandes líderes religiosos de nuestro tiempo. Entonces, fíjense, Truman dice que esta situación, o sea, el hecho de que exista este acceso tan fácil a mucho contenido espiritual, ha remodelado la forma en que imaginamos nuestra relación con la iglesia. Desde allí, muchos pastores han visto disminuidas a sus congregaciones. Truman dice que lo interesante acá es que la popularización del automóvil fue el primer gran golpe para las iglesias locales. Porque las familias ahora tenían acceso a un auto donde podían viajar algunos kilómetros y llegar a otra iglesia, a otra comunidad, en otro lugar. Y el segundo momento similar es este tiempo, en donde nosotros a través de YouTube, Instagram, Facebook o lo que sea, tenemos acceso a un montón de material y de contenido cristiano. Entonces, yo aquí quiero invitarlos a ampliar un poquitito más el escenario, ¿sí? Ahí vayan a la siguiente página. El 25 de enero del año 2021, el periódico español El Mundo publicó una nota titulada Sexo, fiestas y despilfarro. El autor intentaba hacer una proyección sobre el futuro del COVID. Y en esta oportunidad, ojo, enero del 2021 se estaba recién comenzando a vacunar a nivel global. En esa oportunidad, él dijo que la historia muestra que después de un gran trauma, generalmente viene una resaca de gastos financieros y un libertinaje hedonista, a propósito de lo que nos hablaba Jano Álvarez delante. La gran pregunta era, en ese momento, en el 2021, ¿qué sucederá cuando el coronavirus deje de condicionar nuestras vidas? Buena pregunta. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando ya no tengamos que usar mascarilla, no tengamos los aforos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pasen ahí a la siguiente página, ¿ya? De una u otra manera, lo anticipado se ha ido cumpliendo. ¿Por qué? Porque en esta nota, este caballero que está ahí, que es Nicolás Christakis, dice lo siguiente: las personas buscarán inexorablemente la interacción social. Irá a discotecas, restaurantes, manifestaciones políticas, eventos deportivos, recitales. La práctica religiosa disminuirá, habrá mayor tolerancia al riesgo y será un periodo de desenfreno sexual y derroche económico que va a durar hasta el 2024. ¿Ya? Hasta el 2024, cuando las heridas sociales y económicas cicatricen. O sea, no estamos hablando simplemente de heridas cerradas, estamos hablando de heridas cicatrizadas. Y ojo, si lo vemos en la perspectiva de Chile, Chile está con la herida abierta en lo económico en este minuto. ¿Ya? Hablaba hace un par de días atrás el ministro que estamos frente al inicio de una recesión. Por lo tanto, no estamos ni cerca de que se cierre la herida económica, ¿ya? Post pandemia. Así que no son profetas estas personas, son estudiosos. Pero lo que van diciendo nos ayuda a nosotros a empezar a proyectar el futuro. Y ahí está la clave de nosotros como cristianos estar atentos a estas cosas, ¿ya? Pasen ahí a la siguiente página. Este es otro autor que aporta en esta reflexión y se llama Manuel Arias Maldonado, es un politólogo, o sea, un experto en política. En su libro, Desde las ruinas del futuro, yo vi el nombre de ese libro que de loco me lo compré al tiro, ¿ya? Porque dije, aquí hay algo interesante. Y este compadre sigue el mismo análisis de Christakis, ¿ya? Arias dice que, y ahí puede estar la frase, ¿cierto? Es parte de la lógica humana pensar que el fin de una tragedia lleva a la celebración. El fin de una tragedia lleva a la celebración. De eso nosotros sabemos porque la historia está llena justamente de ese tipo de situaciones. Para este politólogo, la historia es la que nos da las pistas. Él toma algunos ejemplos. Dice, cuando la humanidad tocó fondo, digamos, en aspectos de su ruptura con la iglesia y con todo lo demás, y aparte de eso, las plagas que arrasaron, se levanta con fuerzas renovadas en el Renacimiento. O sea, de la Edad Media, nosotros pasamos al Renacimiento. La Guerra Civil Española, dice él,
llevó a una nueva España. La guerra civil en Estados Unidos llevó a Estados Unidos a los años dorados. Y el fin de la dictadura aquí en España nos llevó también después a la famosa movida en los años 80. ¿Ya? Y siempre se repetía lo mismo: despilfarro, o como dice ahí en la imagen que yo les mandé, sexo, fiestas y despilfarro. ¿Sí? Pasen ahí por favor a la siguiente. Es una pregunta retórica. ¿Será que aparte de personas recluidas en sí mismas, no nos olvidemos de la base de lo que les estoy planteando, ¿ya? Por causa o desde el estallido social y después de la pandemia, nos fuimos recluyendo internamente. Estamos en este confinamiento del alma, ¿ya? Entonces, ¿será que aparte de personas recluidas en sí mismas, estamos a puertas de un periodo de desenfreno en el cual la Iglesia, no nos olvidemos de la situación de la Iglesia, y en el cual la Iglesia no tiene ninguna relevancia? ¿Qué vamos a hacer con personas dispuestas a hacer todo lo que no hicieron porque estuvimos a puertas de morirnos todos? ¿Ya? Como diría el apóstol Pablo. Entonces, si no hay futuro ni resurrección, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si esa es la situación de la gente, y aparte de eso, estar en esta búsqueda hedonista, interna, ¿ya? Cerrada, y la Iglesia no tiene ninguna relevancia, ¿cuál puede ser el futuro de la Iglesia y en términos generales de la espiritualidad? Que ese es el tema de fondo que nos reúne a nosotros hoy día. Pasen ahí a la siguiente. El doctor en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de España, y que trabaja también acá en Chile en la PUC, Fernando Vidal, piensa que la post-pandemia generará dos respuestas diferentes. Habrá una mezcla de alivio y de embriaguez. Los más hedonistas van a coexistir con una parte de la población que, más azotada y con consecuencias, se cuestiona sobre las causas que nos llevaron a esta situación. Entonces Vidal considera que, a pesar del optimismo después de la crisis, es necesaria una dosis de profundidad. Eso es lo que él busca plantear. ¿Cómo lo coloca él? Él dice que esto marca la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque él dice que después de la Primera Guerra Mundial, en los locos años 20, parecía que nadie se acordaba de la carnicería que fue la Primera Guerra y la gripe de 1918. Era todo fiesta, gasto, ¿ya? A nadie le preocupaba absolutamente nada. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, a pesar de que comienza el boom del consumo, las reflexiones en torno a la tragedia del Holocausto y de las armas nucleares fueron constantes. O sea, hubo una madurez. Hubo una situación crítica, pero ya no respondió la población como respondió en los años 20, sino que ahora hubo un tiempo también de tratar de pensar en lo que hicimos como sociedad. En ese contexto nace la DRI, ¿cierto? Post Segunda Guerra Mundial. Festejar, dice finalmente este personaje, Fernando Vidal, festejar va a ser tan importante como transformar. ¿Ya? Festejar es tan importante como transformar. Ojo, lo dice un doctor en Sociología de una universidad respetada, ¿ya? Tanto en España como acá en Chile. Ahora, en general las personas creen que no podemos simplemente volver a la normalidad. Yo no sé si ustedes han tenido esa conversación con alguien. La gente dice que no podemos volver a la normalidad. No podemos volver a Chile antes de octubre del 2019. ¿Ya? Tenemos que ser otro Chile, tenemos que ser otras personas. Y ojo, de que eso no solamente se ve aquí en Chile, en todo el mundo la gente se está haciendo la misma pregunta, por lo menos haciéndose los mismos desafíos. No podemos volver a la normalidad. Hay que transformar, hay que ser mejores. O sea, hay que crecer. Esa es como la gran consigna hoy. Muchos lo hicieron a través de los recursos que tenían. Y aquí en Chile en particular, un cambio de casa, remodelaciones, cambio de muebles, cambio de electrodomésticos, pagado por los retiros de la AFP. Esa fue una realidad. No, hay que hacer un cambio aquí. Si vamos a estar tantas horas dentro de la casa, entonces hagamos un cambio. ¿Ya? Y la gente se dejó llevar por esta situación. Otros se mudaron de ciudad. ¿Ya? Las ciudades hacia el sur de Chile están llenas de santiaguinos. Así, es impresionante. Y tú los cachás por la forma en que hablan. ¿Ya? Al tiro. ¿Sí? Pero la gente en el sur habla de una forma muy singular. ¿Ya? Los invito a que nos visiten en algún momento para que escuchen a la gente del sur hablar.
Jano no habla para nada como sureño. ¿Ya? No, en serio, me llama mucho la atención porque podría hablar cantadito. No sé. ¿Se acuerdan ustedes de una teleserie chilena que se grabó en Chiloé? ¿Ya? La Fiera, creo que se llama. ¿Sí? La Fiera. Que la gente hablaba como así. ¡Pum! Sí, bueno, Jano no habla así. Gente se fue de las ciudades, se fueron a otro país. Por el teletrabajo, ahora tú puedes trabajar en cualquier lugar del mundo. Entonces puedes tener acceso a estos cambios. Otra cosa interesante en esta misma idea, gente tomando compromisos con el medio ambiente. ¿Ya? O sea, nosotros necesitamos ahora preocuparnos del medio ambiente. Hay gente que buscó y se forzó a tener vidas más simples. Mi vida era muy complicada, entonces busquemos simplificar la vida. Entonces fíjense, estas cosas también pasaron en el mundo cristiano, evangélico, y hay muchos que abandonaron la iglesia institucionalizada para poder, comillas, vivir libremente la fe. ¿Ya? Y una ola, que todavía no llega a Chile en masa, pero una ola de conversiones de cristianos al catolicismo romano. ¿Ya? Ahí hay un tema que daría como para otra charla, ¿ya? Y que tiene que ver con bueno, lo voy a tocar igual tangencialmente más adelante, pero tiene que ver con la belleza de la liturgia católica. Ojo con eso, ¿ya? No soy profeta ni nada, pero están ahí las cosas dando vueltas y hay que prestar atención a aquello. Pasen ahí a la siguiente. Este señor que está acá, este peladito de lentes, filósofo y doctor en historia de la Universidad de Oxford, probablemente uno de los pensadores más leídos en Occidente en la actualidad, llamado Yuval Noah Harari. Él es israelita de sangre, nació en Israel, pero es ateo, ¿verdad? Y él ha insistido en sus tesis de que las expectativas en el desarrollo de la ciencia son extremadamente altas. Para ser mejores como sociedad, la ciencia tiene que seguir demostrando su capacidad efectiva de luchar contra la muerte. Ahí entonces está la cita. Ya no hay una resignación a la muerte, sino una esperanza de un mundo sin muerte. Para la ciencia, la muerte es un tipo de falla técnica. El corazón se para, un cáncer se propaga, un virus se multiplica. Son problemas técnicos que se pueden resolver. Esa es la campaña que hoy día tiene Yuval Noah Harari. Harari levanta una crítica a la religión, como buen ateo, que según él la religión se quedó intentando darle un sentido a la vida después de la muerte. ¿Ya? Y ahora pasen por favor ahí a la siguiente página. Y él dice lo siguiente: en un mundo sin muerte, por lo tanto sin paraíso, ni infierno, ni reencarnación, las religiones pierden sentido. No necesitamos de la segunda venida de Cristo para superar la muerte. Algunos científicos pueden resolver el problema en un laboratorio. Nuestros héroes no son sacerdotes que entierran muertos y justifican la calamidad. Nuestros héroes son los científicos en los laboratorios. Entonces, esa es la gran campaña que hoy en día tiene este hombre, Yuval Noah, y que se está proliferando de una manera muy rápida. ¿Sí? Los libros de él se están vendiendo en todo el mundo, pero como pan caliente. Hoy en día es como el gurú de lo que viene hacia el futuro. Pero hay un aspecto donde Harari presenta una inquietud en los escritos de él. A diferencia de crisis anteriores, el mundo del COVID-19 o COVID-19 es un mundo disminuido, violento y empobrecido. A diferencia de las veces anteriores. Harari dice que la historia indica que la protección global real ocurrió por el intercambio de información y de la solidaridad mundial en las crisis de enfermedades anteriores. En la revista Time, ahí ustedes pueden pasar a la siguiente, por favor. En la revista Time dijo lo siguiente: la cuarentena o el toque de queda son fundamentales para interrumpir la propagación de la epidemia, pero cuando los países no confían unos en otros y cada nación siente que debe bancarse sola, muchas medidas son muy difíciles de adoptar. Sigue diciendo lo siguiente: el verdadero antídoto para las epidemias no es la segregación, sino la cooperación. La humanidad necesita vigilar sus fronteras sanitarias con cuidado, pero no las fronteras entre países, sino la frontera entre los seres humanos y los virus.
Si un virus, penetra esta frontera en alguna parte del mundo, la humanidad completa está en riesgo. Entonces él llama a que esta idea de cerrarse entre países no corresponde. ¿Por qué? Porque sigue propagando esta idea de individualismo. Lo que hay que hacer es todos los esfuerzos posibles para cuidar la barrera entre los virus y nosotros los seres humanos. Ahí él sigue planteando y habla, por ejemplo, de la dificultad que tienen los países del tercer mundo de acceder a cosas tan básicas como el agua potable. Entonces él dice, si los países se enfocaran en poder diseñar formas de colaboración con los países más pobres para que tengan acceso al agua potable, al alcantarillado, a alimentaciones no tan riesgosas como comer murciélagos o cuestiones así. Entonces él dice, ahí es donde nosotros tenemos que, como humanidad, colocar nuestro dinero y nuestros esfuerzos. Ahora, todavía no pasen a la siguiente. Si pasaron, pueden retirarse. No, mentira. Espérenme un poquitito. Fíjense en lo que dice este tipo, Harari. Porque es bien interesante que un tecnócrata como Harari tenga una preocupación, con asuntos humanos. No es de tecnócratas preocuparse de las cosas humanas. ¿Ya? Ellos están viendo el tema de cómo las acciones generan resultados a través de la aplicación de la tecnología. Eso es lo que está en la mente de una persona como él. Y en ese mismo artículo de la revista Time, él dice que la humanidad enfrenta una crisis. Fíjense bien, es que esto no lo alcancé a escribir. No, sí, está ahí en la parte de arriba, ¿ya? Ahí tienen 3 frases de él, ¿verdad? La frase de arriba, fíjense lo que dice. La humanidad enfrenta una crisis aguda de falta de confianza entre los seres humanos. Para derrotar una epidemia se requiere, ¿de qué cosa? Confianzas mutuas, ¿ya? O sea, comunidad. Entonces guarden ahí ese concepto. Harari termina diciendo lo que está ahí en la segunda parte. El mayor riesgo que enfrentamos son los demonios internos de la humanidad. No hay necesidad de propagar odio, ignorancia y codicia. Mejor es propagar compasión, generosidad y sabiduría. Entonces fíjense, cooperarnos con otros. Compartir lo que tenemos en vez de acumular para nosotros mismos, es lo que plantea Harari. Y ahí entonces uno podría decir sorpresa. ¿Por qué? Porque el cristianismo en esto tiene experiencia. Es justamente el punto donde el cristianismo tiene más experiencia, es en los aspectos comunitarios. Porque de eso se trata el cristianismo, comunidad. Y de comunidad bendiciendo a las comunidades. ¿Ya? Pasen ahí a la siguiente página, por favor. El sociólogo cristiano Rodney Stark, fallecido recientemente, en su libro La expansión del cristianismo, dice que la base del éxito del cristianismo primitivo fue la estructura de ¿qué cosa? De vínculos interpersonales íntimos y directos. O sea, comunidad. Y en este sentido, el cristianismo primitivo se vio muy favorecido por las epidemias. De hecho, él tiene un capítulo completo en ese libro donde habla sobre cómo las epidemias fortalecieron el cristianismo. ¿Ya? Y estamos hablando de epidemias que arrasaron con mucho más gente que la que ocurrió recientemente con el coronavirus. ¿Qué es lo que ocurrió acá? ¿Por qué pasó eso? Básicamente por la esperanza que los cristianos proyectaban en medio de la angustia. Stark dice acá, en este libro, que los valores cristianos del amor y la caridad se tradujeron en normas de servicio social y de solidaridad comunitaria. Cuando las catástrofes se desencadenaron, los cristianos estaban en mejores condiciones emocionales para poder enfrentarlas. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque Stark reconoce que el cristianismo no logra ofrecer una explicación satisfactoria. O sea, está de acuerdo con Harari, está de acuerdo con Christakis. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando la iglesia y el cristianismo se ve ineficaz en contra de la calamidad, el cristianismo sí fue efectivo en la movilización de personas que emprendieron acciones colectivas por el bien común. Las ollas comunes tan populares en Chile nacieron en las iglesias evangélicas, como una búsqueda de poder atender a los necesitados. Entonces tiene todo sentido. Lo que estamos leyendo no es algo nuevo, es lo que la iglesia ha hecho siempre.
Y eso es lo que a mí me llama mucho, mucho la atención. ¿Por qué? Porque esto es justamente el sentido de la esperanza del cristianismo. Se fundamenta en el sentido de la esperanza. Ahora, pasen ahí a la siguiente. Hay un ejemplo que cita Stark acá, y está en Cipriano de Cartago, obispo del siglo III, que escribe lo siguiente: cuán conveniente, cuán necesario que esta pestilencia que parece horrible y fatal escudriñe la justicia de todos y cada uno y sondee los designios del género humano, donde se atiende bien a los enfermos, los padres aman diligentemente a los suyos como es debido, los amos se compadecen de los esclavos enfermos, los médicos no abandonan a los afligidos, cristianos y siervos de Dios. Cuando Cipriano de Cartago habla sobre esto, y del médico ese que no se arranca, está hablando de un caso real, en el mismo periodo donde él escribe, en el siglo III, de uno de los médicos que más trabajó por el tema de las farmacias, que frente a la pandemia, en vez de tratar de buscar atender a la gente con nuevas invenciones, se arrancó para no morir. ¿Y qué es lo que llamó la atención de la sociedad? Que los cristianos, sin tener remedios, atendían a los enfermos igual. Y se iban junto con los enfermos. Morían. Pero morían haciendo el bien a los demás. O sea, no habían vacunas. Mucho menos barbijos. Pero los cristianos estuvieron dispuestos a hacer eso. Ahora alguien podría decir, pero es sencillo, es fácil decirlo si la opinión es de un obispo. Se están tirando flores solo. Pasen ahí a la siguiente, por favor. El emperador Juliano, conocido como Juliano el Apóstata, en el año 362, en una carta que él escribió, dice lo siguiente. Él está hablando como un no cristiano, perseguidor de la iglesia, y dice lo siguiente: hay que equiparar las virtudes de los cristianos, su benevolencia hacia los extraños y el cuidado de las tumbas de los muertos. Ellos se dedican a la benevolencia. Los malvados galileos, cachen la expresión para los cristianos, los malvados galileos dan apoyo no solo a sus pobres, sino también a los nuestros. Todos pueden ver que nuestra gente no cuenta con nuestra ayuda. Bonito. Me recuerda Hechos 2:42 al 47, cuando dice de que cuando los cristianos compartían las cosas que tenían, la gente tenía admiración por los cristianos. ¿Ya? Claro, uno podría pararse acá y empezar a hablar de moralismo, pero quiero ir más allá. ¿Ya? Los quiero invitar a ir un poquitito más allá. Porque los cristianos, según lo que dice Stark, tenían la convicción de que, así como Dios demuestra su amor por medio de su sacrificio, los cristianos también tienen que mostrar su amor entregándose los unos por los otros. Entrega. Y esto generó la revitalización de las ciudades, no solamente de las iglesias, sino que se revitalizaron las ciudades. Justamente, ¿por qué? Por las normas y las modalidades de relacionamiento capaces de enfrentar con los problemas. Los cristianos generaron cambios estructurales en la política de ese tiempo. ¿Por qué? Porque mucha gente se quedó sin padre, sin madre, huérfanos. ¿Quiénes fueron los que atendieron a esos niños? Los cristianos. Preferían empobrecerse y recibir a 2 o 3 niños más en la familia. Entonces, fíjense, son acciones individuales pero al mismo tiempo colectivas. ¿Y colectivas por qué? Porque son personas que creen en una misma cosa y colectivamente quieren servir a los demás. Los cristianos demostraron que el amor es una de las virtudes fundamentales. De hecho, es parte de las virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Los cristianos demostraron que, sobre todo, estas virtudes fundamentales, sobre todo cuando el amor y la caridad traspasaron las barreras familiares y religiosas. O sea, no era solamente para los cristianos, era para toda la población. Ahí estaban incluidas las prostitutas y los travestis, que hablábamos hace un rato atrás. Ahí estaban incluidos los homosexuales de su tiempo también. Servir. Porque el mandato para nosotros es amar al prójimo. Y Dios se encarga del juicio. Jano, qué liberal que es la Bri. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Estamos tratando de buscar herramientas bíblicas que nos ayuden a comprender.
Stark concluye su libro diciendo lo siguiente: el cristianismo trajo consigo un nuevo concepto de humanidad. Humanidad. Y el punto es ese, el punto es que hemos perdido la humanidad. Y la tarea de la iglesia es reconstruir la humanidad bíblica. ¿Se acuerdan que Jano planteaba 4 preguntas? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? El cristianismo no responde. ¿Quién soy? Ni siquiera si somos cristianos, soy criatura de Dios. ¿Dónde estoy? En un mundo creado por ese Dios creador. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado. ¿Y cuál es la solución? Jesucristo. O sea, el cristianismo no responde, es la verdad verdadera, porque nos permite una posibilidad de enfrentar la realidad real desde la perspectiva de Dios. Y eso es muy interesante, porque un estudioso, un erudito, como en el caso de Stark, que es estudiado en las escuelas de sociología en todo el mundo, no estamos hablando de es un sociólogo cristiano, así que está tendencioso su opinión. No, de hecho este libro es una de las últimas obras profundas que hizo Stark, después de haber aportado al mundo de la sociología. Él es citado por los grandes sociólogos de todos los tiempos. Bueno, desde que él comenzó a escribir, claramente. Se involucró en su oficio para poder traer cosas que fueran de beneficio para todas las personas. Y la academia lo reconoce como un académico. Y un académico a respetar. O sea que fíjense las herramientas que tenemos. Y ese libro lo distribuye acá en Chile la editorial Trota. Sí, editorial Trota. ¿Ya? Es caro el libro, les digo al tiro. Yo lo compré barato en 28 lucas. Y yo lo sigo como menos de 200 páginas. Se los digo porque van a querer salir a buscarlo y van a decir, el libro caro. A mí me dolió comprarlo. Pero le hago caso a lo que dijo. ¿Jano lo dijo? Sí, a veces hay que hacer sacrificios y hay que invertir en estas cosas. Pasen ahí por favor a la siguiente. Es otra pregunta, porque ahora tratemos de unir todas las cosas que he hablado hasta acá. Y voy a traer a Truman. La pregunta no es mía, es de Truman. ¿Cómo podría la iglesia recuperar su integridad y autoridad? Pregunta válida. Tenemos que hacernos esa pregunta. Truman dice en este artículo de Acton Institute, dice que lo primero que se debería tener en cuenta es que la credibilidad con el mundo fuera de la iglesia no es algo que se deba desear de manera incondicional. Ojo con eso, no tenemos por qué ser monedita de oro, que todos nos quieran. Pablo en 1 Corintios deja claro que el mensaje de la cruz es una locura para los griegos y una ofensa para los judíos. Entonces, sin olvidar la mala reputación por el pecado de la iglesia, ya que eso es un tema que hay que tratar, ser repudiados por el mundo secular no es necesariamente una señal de que la iglesia tenga la culpa. De hecho, si la iglesia no ofende en algún nivel a la cultura, lo más probable es que no esté haciendo bien la pega. Pues vamos a ofender igual. Es locura para los griegos y por otro lado es ofensa para los judíos. ¿Ya? Y en esto creo que nosotros podemos estar de acuerdo que es particularmente cierto hoy. Porque durante muchos siglos la sociedad civil y la iglesia compartían una visión de una moral amplia. Y esto ha sido reemplazado por varias morales en competencia a través de sus distintas narrativas que han creado una plaza pública muy disputada. Y en este nuevo mundo, y ahí sí pueden ir a la siguiente página donde está Truman, Truman dice que la falta de afirmación de las identidades particulares es vista como un acto de opresión y fobia. La creencia del cristianismo parece intolerancia y no hay ningún contexto en el que se considere justificado o permisible sostener su punto de vista. Los cristianos se enfrentan a una situación que tal vez no se ha visto ampliamente en Occidente desde el siglo IV. ¿Cuál es esa? Ser un buen miembro de la iglesia y un buen ciudadano se ha vuelto cada vez más difícil. ¿Sí o no? Soy cristiano. Te miran. Iba a decir algo, pero vamos a transmitir después, así que mejor no lo digo. Pero nos miran muy feo. ¿Ya? Lo voy a decir igual. Como viejo curado
meao, voy a decir, para no ofender a nadie. Así se ve el cristianismo hoy. Y tratar de ser buenos ciudadanos y buenos cristianos al mismo tiempo parecen cosas incompatibles. O eres buen cristiano o eres buen ciudadano. Pero las dos cosas se ven hoy en día bastante difíciles de poder abordar. Pasen ahí a la siguiente, por favor. Truman aquí percibe dos cosas. Primero, que la iglesia se hará más pequeña. Ojo, Truman es teólogo, es pastor de una iglesia. Pero parece que el baño de realidad que nos está dando es bastante bueno. Dice, la iglesia se va a hacer más pequeña. A medida que ser miembro de la iglesia tenga más costo social, es probable que la disminución continúe por algún tiempo. Y lo segundo que percibe Truman acá es que la iglesia perderá aún más credibilidad en la cultura más amplia porque se verá cada vez más intolerante y alejada de lo que la sociedad considera como la realidad. O sea, esa es la situación en la que nos tocó ser cristianos. ¿Ya? Creo que claramente esto no es motivo de un regocijo. O sea, no podríamos salir de acá y decir, oh, pero qué fantástico, ¿eh? Nos van a rechazar. Pero tampoco es motivo de desesperación, en lo absoluto. Es el simple costo que la iglesia tiene por la fidelidad a su Señor. Ese es el costo de ser cristiano. Es el costo de la gracia, como diría nuestro buen amigo Bonhoeffer. El precio de la gracia es este. Los invito a que me acompañen a leer, ahí pueden pasar a la siguiente página también del PDF, a leer en Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos a que nadie dijeran que él era el Cristo. Fíjense, las personas tenían ideas sobre Jesús, como hoy en día tienen ideas sobre Jesús y sus seguidores. A su vez que la reputación del movimiento nazareno, los seguidores de Jesús, iba, igual que el gráfico que están viendo ustedes ahí, en la presentación, iba en picada hacia abajo. ¿Por qué? Porque los datos los entregaban los religiosos de su época. Jesús era peligroso. De este diálogo que nosotros vemos acá, nosotros podemos desprender que la declaración de Pedro es el fundamento sólido para que la iglesia prevalezca ante cualquier situación. Esa es la roca a la cual Jesús se refiere. Tu declaración, Pedro, es la roca sobre la cual yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era esa declaración? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la principal tarea de la iglesia es recuperar la credibilidad con respecto a su propio credo, a su propia confesión y a su propio culto, en primera instancia. En primera instancia. Los pastores y líderes debemos demostrar a los fieles, y los fieles entre los fieles, que nos tomamos en serio las doctrinas de la iglesia. De otra forma, ¿cómo vamos a ser creíbles si ni siquiera nosotros practicamos lo que decimos que creemos? Para las iglesias que son confesionales, predicación y catequesis son clave. Dado los muchos desafíos que ahora enfrentan los creyentes en la vida cristiana, los cristianos necesitan que se les enseñe todo el consejo de Dios para que puedan pensar en estos desafíos cuidadosa y virtuosamente, de tal manera que les permita responder a las dudas de las personas. Tenemos que aprender, tenemos que conocer, es necesario que aprendamos más teología. No se alejen del estudio teológico.
pero tampoco se dejen seducir por el estancamiento del estudio teológico. Puedes crecer mucho teológicamente, pero no llevar absolutamente nada a la práctica. Sin embargo, ambas cosas son igualmente necesarias. Para Truman, gran parte de la crisis de credibilidad y consecuente confinamiento del alma del creyente y de los no creyentes es porque el comportamiento de la Iglesia en relación a sus enseñanzas las ha hecho a las iglesias inverosímiles. Los escándalos sexuales, por ejemplo, hacen que la enseñanza de la Iglesia sobre el sexo parezca hipócrita, obvio. No podemos esperar otra cosa. No se puede esperar otra cosa. ¿Sí? Pasen ahí por favor a la siguiente. Truman cree que hay una forma en que la Iglesia se puede involucrar en la cultura en general. ¿Cuál es esto? Ahí está la cita. La Iglesia debe ser una comunidad amorosa. Cristo mismo señaló el amor como una herramienta apologética. Y es verdad. La gente los va a ver a ustedes cómo se aman y entonces sabrán que son mis discípulos. ¿Ya? O sea, es una herramienta apologética. Y es una herramienta apologética clave cuando declaró que el amor que los cristianos tienen unos por otros sería la forma en que las personas los reconocerían como sus discípulos. En nuestra cultura, por ejemplo, el amor ha sido destripado de contenido significativo. La declaración "el amor es amor", que es una consigna hoy, ha llegado a ser una retórica vacía, totalmente vacía. Como no hay referencia a qué es lo que es amor, el amor es amor, al final de cuentas llegamos a cero. No hay nada, detrás de esa afirmación no hay absolutamente nada. Y aquí es justamente donde la Iglesia tiene la oportunidad obvia de poder construir puentes, porque al ser una comunidad que se preocupa primero por los suyos y extiende ese cuidado a los de afuera, como apuntaba Stark, y que lo dijo Cipriano, y que lo dijo Juliano, entonces los cristianos pueden fomentar un marco social que proporcione una estructura plausible para la enseñanza de los principios cristianos. En palabras muy sencillas, cuando tú atiendes a las personas en sus necesidades, las personas bajan la guardia y están dispuestas a sentarse y escucharte hablar. Y para poder hacer eso hay que amar. Primero a Cristo. Porque estando en una correcta relación de nuestro amor con Dios, entonces podremos recién estar en una correcta relación de amor con nuestro prójimo. Al revés jamás va a funcionar. Esa famosa frase, si quieres servir a Dios, entonces sirve a tu hermano, primero yo colocaría, primero ama a Dios. Porque si no amas a Dios no vas a poder amar al otro. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado hasta acá. Hedonismo, individualismo. Primero tenemos que amar a Dios. La tridimensionalidad del amor es esa. Primero amo a Dios, entonces amo al prójimo y puedo amar el entorno donde Dios me colocó. Son aspectos tridimensionales del amor. La clave acá es que cada congregación, fíjense, yo no estoy hablando acá de herencias teológicas. Estoy diciendo que cada congregación encuentre la manera de ser una comunidad amorosa en el contexto en el que se encuentra. Nadie conoce mejor el barrio donde tu iglesia está que tu iglesia, o al menos debería ser así. Sin embargo, la gran pregunta que se hizo una vez un teólogo fue: si nosotros cerráramos la iglesia aquí, ¿los vecinos lo notarían? ¿Lamentarían el cierre de la iglesia? Si la respuesta es no, es porque no hemos hecho bien la pega. Porque ante el cierre de las iglesias en otros contextos, la población se ha lamentado profundamente. Han salido ellos en defensa de gente cristiana que ha sido presa. Y uno va y dice: bueno, ¿cuál fue la clave? Predicar a Cristo y servir al prójimo. Y se sigue repitiendo y se va a seguir repitiendo. Las comunidades ofrecen lugares a los que se puede pertenecer y dar forma a nuestra comprensión intuitiva del mundo y de nuestro lugar dentro de él. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Y en un momento en que las comunidades tradicionales se están desmoronando y donde las alternativas mínimas que ofrece Internet están dejando a tanta gente sintiéndose ansiosa y alienada, todo lo que habló Jano, la comunidad real en el tiempo y en el espacio, con personas reales, tiene que ser atractiva. Tenemos que amar a la gente de forma atractiva.
¿Y cómo se hace eso? Amando. Sentándote, conversando, echando abajo cualquier barrera personal, escuchar, atender respuestas honestas a preguntas honestas, que es lo que plantea el libro Verdadera Espiritualidad. Nuestro estado actual, de desintegración social, en realidad podría ser una oportunidad única para que la iglesia brille como una ciudad en una colina. Y es lo que vamos a hacer. Hermosamente estamos condenados a brillar, porque somos la sal y la luz de este mundo. No es en vano que la hospitalidad sea un requisito del Nuevo Testamento, tanto para el cargo de pastor como para presbítero o líder de la iglesia. Es una condición obligatoria. El pastor y el presbítero no puede hacerse el leso con no recibir gente en su casa. Esto es duro a veces de digerir. ¿Por qué? Porque decimos, no, que tenemos que apartar el tema de la iglesia de la familia. En la Escritura nosotros vemos a la familia involucrada completa. Si no, pregúntenle a Pedro. Pregúntenle a Pedro. Claro, no estoy diciendo con esto de que la esposa del pastor es la pastora, ¿ya? Por dos motivos. Uno, porque personalmente en teología estoy convencido de que no es posible. Así como una esposa de un médico no pasa a ser médica. Pero sí, la familia pastoral, la familia de los líderes de la iglesia tienen que ser familias que primero manifiesten ellos mismos el amor entre ellos, el respeto, la confianza, para poder luego entonces recibir a los demás. Claro, todos podemos tener un hijo rebelde. Francis Schaeffer también lo tuvo. Frankie, que apostató de la fe. Tampoco te resguarda, ese es un poco el punto. Pero no por eso vamos a dejar de lado los mandatos que el Señor nos dejó. Esta es una de las razones por las que sería desafortunado simplemente lamentarnos por la situación de pérdida de reputación de la iglesia. A pesar de estar expuestos a hacernos más pequeños, como decía Truman, las comunidades marginales son típicamente comunidades fuertes, porque puedes visitarlos a todos. O sea, aquí dejamos fuera las mega iglesias, donde los líderes no tienen cómo atender a toda la gente. El pastor no tiene idea cómo se llaman las personas. Claro, tratan a través de las células y todo. No ha funcionado. Llevamos insistiendo en este tema 30 años y todavía no logramos encontrar el camino. Y claro, de repente crecen y decimos, pero aquí está el tema porque están creciendo. Hermano, un cáncer crece y no es bueno. No todo lo que crece por una buena razón. Entonces, si nos vamos a empequeñecer, no es motivo de preocuparnos, porque las comunidades pequeñas nos dan herramientas y nos permiten generar comunidades fuertes. ¿Y eso dónde lo vemos nosotros? Voy aquí ahora a Stark. Lo demostraron los judíos en la Europa medieval, lo comprobaron los inconformistas de la Gran Bretaña en los siglos XVIII y XIX, los afroamericanos también durante la segregación racial. La marginalidad podría ser el catalizador necesario para hacer que una iglesia pequeña sea esbelta. Una iglesia pequeña puede ser esbelta, puede ser linda, hermosa, puede ser atractiva y pueda convertirse en una entidad comunitaria verdaderamente cohesionada y sólida. Si la batalla por la mente moderna es una batalla tanto de ideas como de imaginación, entonces el culto es clave. El culto es una gran herramienta para la imaginación. Y siempre estamos tratando de reinventar el culto de maneras insistentes. Ahora pongámosle humo, y todos los templos con humo. Como dijo Truman, hoy en día los cultos parecen un show de Coldplay. ¿Y qué hemos logrado? Nada. No estoy diciendo de que solo la música con órgano sea la música que hay que tocarle. No tiene que ver con eso. Tiene que ver simplemente con que nuestras acciones tradicionales, como la proclamación del Evangelio, como la oración, confesión, la palabra, la música y por supuesto los sacramentos, la adoración es algo que se apodera de toda la persona porque también afecta a su imaginación. Y si esta es una lucha de narrativas, las narrativas tenemos que ganarlas a través de la imaginación. Ahí hago el paréntesis y el alcance de lo que hablaba adelante. Por eso el catolicismo romano es tan atractivo. Porque te cuenta una narrativa
y te lleva a un imaginario que nosotros por declararnos iconoclastas, fuera imágenes, perdimos. Porque terminamos botando la guagua con el agua de la bañera en vez de simplemente haber botado el agua sucia y habernos quedado con la guagua, que es la herencia de la iglesia cristiana. Hermanos queridos, la promesa a la iglesia que hizo Jesús es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esta promesa permanece a pesar de la corrupción que infecta su ser interior, a pesar de la oposición que viene de afuera, a pesar del abandono de la comunidad visible, a pesar de las pandemias que puedan venir. Sin embargo, la respuesta al problema de la iglesia en esta época es la respuesta al problema de la iglesia en todas las épocas. Y ahí pueden pasar a la última página. La fidelidad al mensaje del Evangelio, en la enseñanza, en la vida cristiana y en la adoración colectiva son la respuesta para nuestro mundo. No necesitamos inventar nada. Necesitamos recorrer nuestra historicidad para recoger de ella lo mejor que ella nos ha dado. Y apuntando siempre a Cristo, todo va a salir bien, porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Ser fieles a Dios colocará a la iglesia en desacuerdo con el mundo. Los rechazarán, dice la palabra. Y probablemente causará una disminución en el número. Pero debemos seguir adelante, enfocándonos en vivir de manera consistente con nuestras enseñanzas, siendo una comunidad marcada por el amor y la adoración reverente a Dios. Y ahí hago un énfasis, reverente a Dios. ¿Por qué? Porque calle delante de Él toda la tierra. Reverencia delante del Señor. Como diría Truman, esta estrategia puede parecer trillada en el papel, pero el simple hecho de que sea algo trillado no significa que no sea verdad. Al contrario, a veces las estrategias más simples son las más correctas. Y a eso los queríamos invitar hoy día a pensar. A que como iglesia, como comunidades de fe, tengamos la capacidad de no abandonar lo que Dios nos ha dado. Porque históricamente la iglesia siempre ha salido muy bien fortalecida de cada situación de confinamiento, sea por guerras, sea por pandemias, sea incluso por persecución. Pero Cristo ya nos prometió que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Por lo tanto, el día de mañana podemos tener cierre de templos, lo que quieran, pero la luz de Cristo va a seguir brillando, porque basta una pequeña llama para vencer la oscuridad de toda una caverna. Que el Señor les bendiga. Colocaciones, preguntas, reclamos, sugerencias. Lo boté, perdón. No se olviden de dejarnos acá sus impresiones de lo de hoy día. Esto es muy relevante, aunque ustedes no lo crean. En todas las casas del Abrí comenzaron con un cuadernito como este, donde las personas simplemente colocaron ahí: vine tal fecha y pasó esto, me llevo esto, me sirvió para esto. ¿Ya? Así, si Dios quiere, el día de mañana existe algo como el Abrí en Chile, que es nuestro anhelo, nuestro sueño, y es para el cual también los invitamos a orar. Los que vayan, de aquí a 5 o 10 años más, se encuentren con esto mismo, y vean para atrás y vean de qué hay una historia. ¿Ya? De que es una historia dentro de la historia del Abrí, y la Abrí dentro de la historia de Dios. Así que no se olviden de esto. ¿Alguna opinión, comentario? Quizá destacar el carácter contestatario de la iglesia. No es solo un tema de servicio también, sino también un tema de denuncia. Y creo que la iglesia del último tiempo, que para mí el último tiempo a lo mejor no es el mismo de otros, pero creo que la iglesia en su etapa final va a ser una iglesia contestataria, va a ser una iglesia que denuncie. Y bueno, creo que siempre lo ha sido.
quizás nos hemos quedado callados en este último tiempo, pero ahí nos hemos encerrado, nos hemos vuelto maniqueístas, porque también en alguna medida, quizás estos son feos, pero quizás los pastores han cometido el grave error de encerrar a sus miembros, de hacer lo mismo que hizo la iglesia medieval con los gárgolas al exterior. Todo lo que estaba hacia adentro de la iglesia estaba cuidado por Dios, se sepultaban debajo de los altares, porque esos eran los primeros que se iban al cielo del Señor en su segunda venida. Y por lo tanto, hemos encerrado a la iglesia. Hemos vuelto, por lo mismo se ha vuelto irrelevante. Pero aún así voy a ser medio eucarístico, pero creo que aún así la iglesia, los dos testigos denuncian a la habla, son muertos en la plaza pública, todo lo que quieran, pero no por guardar silencio, no por hacerse, no por caer en ser cómplice. Este señor que tú mencionas es un ideólogo, por ejemplo, del foro de Davos. Y eso tiene matices muy macabros, lo que están haciendo ahora el foro económico mundial. Harari, sí. Harari, claro. Y es una cuestión macabra porque está detrás de ello todo lo que se está moviendo políticamente. Cómo se está moviendo ya una temática donde no tiene que ver capitalismo ni comunismo, los metarrelatos. Exacto. Tiene que ver con una cosa que está en esa filosofía que plantea, donde la tecnología reemplaza al ser humano. Lo práctico, lo pragmático, los resultados. Entonces, deberíamos decir que no estamos de acuerdo. Por supuesto. De ahí, y qué bueno que el alcance que hace, porque en el blog de Amigos de la BRI, lo repetimos, amigosdelabri.blogspot.com, Esther tradujo un texto de Tish Warren, la autora del libro Liturgia de lo Ordinario. Tiene un artículo donde ella plantea de por qué las iglesias tienen que dejar de lado hoy los cultos online, las transmisiones online. Y ella dice que es por el mismo motivo por el cual ella fue una de las primeras en fomentar que se hagan los cultos online. ¿Y cuál era el trasfondo? Las personas. El tema tecnológico vino ahora ¿a qué? A reemplazar. El otro día estuvimos en Valdivia, ese día que fue la actividad allá. Yo fui a visitar a un amigo que es parte de una iglesia carismática y lo fui a visitar, siempre busco ir a visitarlo en Valdivia. Aparte que nos facilitó amablemente también un proyector que utilizamos allá. Y aprovechamos de quedarnos un rato a conversar y él dijo algo que sonó muy fuerte, sobre todo para una persona como nosotros que estamos plantando una iglesia y al mismo tiempo que promovemos justamente el tema comunitario, o sea, la BRI es eso, comunidad. Y él decía que la pandemia y todo lo que trajo ella, había que verlo de manera positiva y ver de que a través de las tecnologías ya no necesitábamos estar presentes en un lugar, sino que podíamos estar presentes en todos. ¿Ya? Yo no quise entrar en discusión en ese momento porque no era ni la situación ni nada, estaba en la casa de él, lo estaba visitando. Sin embargo, me tomo de lo que dice Tish Warren en este artículo, porque efectivamente lo que han hecho cosas como el famoso metaverso, el otro día yo publicaba un tema de bautismo en el metaverso, ¿ya? La persona entra a las aguas virtuales bautismales y es bautizado virtualmente, ¿ya?
Y muchos celebraron y dijeron, sí, ese es el camino. ¿Ya? Ese es el camino que la iglesia debe seguir. Y es espantoso. Es espantoso. Porque de seguir por ese camino, entonces también deberíamos anhelar el futuro que nos plantea Matrix. De transformarnos en baterías, en generadores de energía, para que funcione un universo que no existe. Y este amigo lo dijo con tanta naturalidad que sonó muy triste escucharlo de él, que es pastor de una iglesia. O sea, claro, para él es más fácil que las tecnologías reemplacen el ser humano. Y lo que nos decía Jano tiene mucho sentido, porque imagínense, en esta una persona paga para que su comentario aparezca y la persona que está haciendo la actividad la pesque, ¿cierto? Y paga simplemente para decir estoy desesperado, no sé qué hacer. Eso es de una inhumanidad tremenda. Entonces es ahí donde tenemos que decir, ser contestatarios, ¿ya? Ser contestatarios. Tuve una gran lucha de reactivar mi Facebook. Mi esposa sabe que no fue fácil para mí hacerlo. Pero lo hice porque creo que también alcanzamos, por lo menos comunicacionalmente, sobre este tipo de actividades. Pero creo que la invitación va a seguir sigue estando sobre la mesa. El otro año nosotros nos tenemos que juntar ahora como equipo, empezar a pensar qué cosas vamos a tratar el próximo año. Ahí también les pedimos a ustedes que nos manden comentarios de repente, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se habla de esto otro? ¿De qué manera podemos nosotros hacerlo? Porque la idea es poder planificar el 2023, pero queremos ir dejando Zoom, ¿ya? En el sentido estricto, o sea, que solo sea por Zoom. Y tal vez hacernos itinerantes, ¿ya? Mientras no tengamos un lugar para estar fijo, pero pudiendo abordar temas y en distintos lugares. Nosotros ya tenemos invitaciones para Concepción y para Puerto Montt, que son los dos lugares donde nos han dicho, pucha, podrían hacer algo acá. Ok, pues hay que organizarlo, ¿sí? Esto tiene un background que necesitamos descansar algunas cosas en otras personas. Nosotros acá, como el ABRI o amigos del ABRI, no recibimos ni reales, ni dólares, ni euros. Esta cuestión fue autofinanciada por ustedes mismos. Ustedes, cuando colocaron sus 5 lucas, compramos las cosas que se sirvieron y que están ahí, pueden pasar ahora antes de irse también de nuevo, eso es de ustedes. Pero al mismo tiempo dejaron una ofrenda en el lugar que nos recibió, ¿ya? Y no podemos decir nosotros, dijimos unas 20 luquitas y estamos, ¿ya? No, tenemos que ser generosos, como el pueblo de Dios siempre ha sido generoso. Por esa razón los dineros que se recaudaron van a ir para eso, porque cosas que están allá fueron donadas, los pasajes de Jano, los nuestros, también hubo gente que asumió ese costo, ¿ya? Para poder nosotros estar hoy día acá. ¿Y qué es lo que nos mueve? Nos mueve de que Cristo sea visible, nos mueve de que el Señor Jesucristo vuelva a tener la importancia para nosotros como iglesia, porque no somos un ministerio evangelístico en sí. Nosotros no vamos a armar actividades de evangelismo, pero estamos en este lado de la trinchera donde la gente puede venir y ver lo que es el cristianismo, y para eso necesitamos del apoyo de la iglesia. ¿En qué sentido? Por un lado, que dejemos de ser chaqueteros, pero los chilenos somos muy buenos para ser chaqueteros, ¿ya? En Brasil pasó lo mismo. Cuando comenzó la ABRI Brasil, la gente en las iglesias en Brasil decía, pero ¿de verdad ustedes son parte de la ABRI internacional, así, de real, la ABRI, Schaeffer? Sí, y no les creían. Decían, no, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? ¿Ya? Lo mismo nos preguntaban hasta hace poco tiempo atrás a nosotros, ¿ya? Por esa razón, no sé si ustedes vieron algunos videos ahí en Instagram del director de la ABRI y de uno de los obreros que está trabajando en Holanda, para que vean de que esto es mayor que nosotros. De hecho, si el día de mañana nosotros llegamos hasta el punto en que efectivamente se logra hacer un ABRI en Chile y nosotros ya no podemos estar, ni el Jano, ni Alfonso, ni la Bárbara, ni Esther, ni yo, van a haber otros. Y todo nuestro esfuerzo vale la pena, porque otros asumieron el testimonio y siguieron adelante. Porque no se trata ni de nosotros, ni de la ABRI, ni de Schaeffer. Se trata de Cristo. Y eso no lo podemos perder de vista. Y a seguir trabajando. A seguir trabajando.
Por mi parte, yo les agradezco muchísimo que hayan estado hoy día con nosotros, mucho. Porque para nosotros, como decía Esther, son respuestas de oración de hace mucho tiempo, varios años. Y no solo nuestra, sino que también la oración de personas como Jock, que habló, Jano, de personas como los que hoy día lideran la BRI. Yo tengo así, con esas cuestiones de recuerdos que uno se deja de situaciones bonitas en la vida. Nosotros tenemos un pantallazo de la reunión anual de directores de la BRI. Se juntan una vez al año. El año pasado fue online, el 2021. El 2020 fue online por el tema de la pandemia. Y ahí nos invitaron a nosotros con Esther porque estábamos en el proceso de obreros, de ser obreros de la BRI. Y cuando nos presentaron, dijeron, bueno, son Jano, Esther, son de Chile, están acá como obreros en la BRI Brasil. Recibimos un mensaje por chat interno, ¿ya? Y ahí las personas decían, llevamos años orando por esto, para que personas en América Latina de habla hispana se quieran involucrar con la BRI. Entonces eso no nos deja solamente a nosotros en esa posición, sino que a ustedes también. Porque ustedes se pararon un día entero para venir a escuchar gente que había tenido una experiencia con la BRI. Y eso hace de esta instancia una instancia súper rica, ¿ya? Una instancia de fortalecernos a nosotros mismos, ¿ya? Yo no te quiero exponer, Cristian, pero tú conocías la BRI desde antes. Si podéis comentar un poquitito, digamos, tu mirada de la BRI en general de Schaeffer, lo que le comentaste a Esther por lo menos, sería bueno para que los demás también te escuchen. No sé si sea la persona más adecuada, pero lo que le comentaba a tu esposa es que desde que estaba en la universidad pude conocer algo de la obra de Schaeffer, pero eso lo trae ese libro ultrajado de arte y Biblia y no sé, pude conocer algo de conceptos como esto de cosmovisión cristiana, bíblica, etc. Y ver como de lejos esta obra y no sé, yo lo único que quisiera decir es que si está en el corazón del Señor de que esta obra se dé acá en Chile, va a ser y no sé, es mi anhelo que eso se dé y poder entonces participar y gozar también de eso, de poder también dar un espacio para las personas que tienen estas preguntas honestas. Así que eso no sé. Yo te pedí tu comentario porque llevas varios años. Hay gente que está recién conociendo. Por ejemplo, Arlene conoce hace poco esto, digamos, como concepto, tenía idea, ¿eh? La otra persona que podría contarnos un poquito es Nino. ¿Cómo tú viviste, Nino, allá por otro contexto, pero llegaste finalmente a la BRI? ¿Qué es lo que te pareció la BRI en general? Preocupados de sustentar a los niños en materia con psicólogos, con especialistas, colaborando con los hermanos en provisión, verdura, mercadería, y me tocó también barrer muchas hojas de mango, mucho zancudo, pero fue hermoso porque cuando yo barré yo decía, bueno, señores, me trajiste ahora en tu casa aquí a Brasil. Fue hermoso, muy hermoso. El Jano, Alfonso, pregúntale a Jana y Esther esa parte de la experiencia. Eran 2.800 metros cuadrados de patio, que había que mantener. ¿Les gustan los mangos a ustedes?
yo hoy día los aborrezco bastante, ¿ya? Porque a pesar de que al principio era árboles de mango y veíamos los mangos y crecían y los comimos y son deliciosos, y solamente en la Brí había 5 tipos distintos de mango, ¿ya? Pero los árboles de mango dan muchos mangos, muchísimos, en exceso, demasiado. Habían unos mangos, como dice la Nino, parece que me importa un melón más o menos, ¿ya? El tema es que cuando el mango se cae, es muy sensible la piel del mango. El que viene para acá no, por eso traen ese, porque es el mango más duro, de cáscara más dura. Se parten y se empiezan a podrir el tiro porque es mucho azúcar. Pero el olor del mango podrido es una de las bolas más desagradables que he olido en mi vida, ¿ya? Es asqueroso el olor del mango podrido, pero asqueroso, una cuestión vomitiva. Aparte de la cantidad de mosquitos, como decía la Nino, ¿ya? Yo tengo una colección de picaduras en las piernas, y les voy a poner fecha. ¿Y eso por qué se los comento? Porque de repente uno piensa que llegar a la Brí o a una instancia como la Brí es una cuestión intelectual. Pero y puedes ir a la Brí por asuntos intelectuales. Hay una historia que se cuenta muy cortita de una chica que estaba haciendo un doctorado en el área de filosofía en una universidad en Estados Unidos, de ascendencia oriental, la chica. Y esta muchacha quiso ir a la Brí para poder conversar algunos temas de ese tipo, filosóficos, con Francis Schaeffer, y poder aportarlos en su tesis doctoral. Y se fue un mes, se quedó un segundo mes, y cuando ella regresa a Estados Unidos, su hermano, que le decía: ese loco es canuto, ten cuidado, los canutos son buenos para embolinarte la perdiz, tú vas por un tema académico, rígete a lo académico. Y resulta que la muchacha, cuando volvió cristiana. Y él le dice: te convenció el doctor Schaeffer. Y ella le dice: ¿sabes que no fue él? Fue Edith, fue su esposa. Y lo hizo solamente a través del cariño que me dio. Entonces, claro, uno puede llegar a la Brí por asuntos meramente de ideas, conceptos y todo lo demás. Pero si vas con tu corazón dispuesto solo a eso, no vas a tener una bonita experiencia. Para tener la mejor experiencia en la Brí hay que llegar quebrado. Y que ahí dentro te vayan ayudando a sanarte. Porque ahí le encontramos un sentido pleno al cristianismo. No les quito más tiempo, vamos allá al café porque también vamos a tener que entregar el lugar. Una foto, sí, por favor, antes de cualquier cosa, vamos a tomar la foto oficial.